Amplificador PLL. Aspectos fundamentales. El amplificador PLL, con las siglas en inglés Phase Locked, que significa lazos enganchados de fase, se lo empezó a utilizar en el año 1932 en un receptor homodino o sincrodino por el ingeniero francés Henri de Bellessis, mientras trabajaba en problemas de modulación de radio. Estos dispositivos electrónicos basan su funcionamiento en la recuperación de señales vocales transmitidos por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. Son receptores sintonizados en radiofrecuencia y fueron la primera clase de receptores en la AM, amplitud modulada, hasta que en 1960, con la invención de circuitos integrados, se los empezó a usar con mayor frecuencia y en más aplicaciones. Su función principal es sincronizar dos señales en frecuencias diferentes llevando su fase y frecuencia en armonía. Como por ejemplo, imagina que tienes una guitarra eléctrica y un amplificador. La señal de la guitarra es como nuestra señal de entrada, mientras que la señal de salida del amplificador es el resultado del trabajo del PLL. El PLL actúa como un afinador automático para tu guitarra. Cuando tocas una cuerda, la señal de entrada llega al PLL y está justo a la frecuencia de la señal de salida para que la nota esté perfectamente afinada. Es como tener un experto afinador siempre a tu lado. El PLL va más allá de la música. En el mundo de las comunicaciones, el PLL es como un director de orquesta que asegura que todas las señales estén en perfecta sintonía, desde nuestras redes inalámbricas y Wi-Fi hasta las señales de radio y televisión. El PLL garantiza una transmisión y recepción de datos más efectiva y sin interferencias. Entonces, el diagrama básico en bloques de un PLL está conformado por un comparador de fase al que se ingresa la señal de entrada y salida del VCO, posteriormente a un filtro paso abajo que permite el paso de frecuencias por debajo de cierto valor de corte mientras atenúa las frecuencias por encima de ese valor. Y finalmente, esta salida se conecta al oscilador controlado por tensión, VCO. Este oscila libremente a una frecuencia determinada por una red RC o LC, llamada frecuencia de corrida libre. El comparador de fase al que ingresa la señal de entrada y salida del VCO, donde KD es la constante del detector de fase. BE es la diferencia de fases a la entrada dependiendo cuál es mayor. El comparador de fase se trata de un mezclador analógico o una compuerta digital. Se observa un diagrama de tiempo con tres señales, BS y BO como señales de entrada y BE como señal de salida. La tabla de verdad de la compuerta exclusiva muestra que su salida es positiva, un lógico, donde sus valores son distintos, y negativa, cero lógico, donde sus valores son iguales. Lexor funciona como un multiplicador analógico, pero opera con señales binarias. También existen comparadores de fase controlados por flancos. Tienen el doble de rango lineal que la compuerta exclusiva, por lo tanto el PLL tiene una mejor captura y seguimiento. Es sensible a armónicos de la señal de entrada. Esta versión es demasiado simple, por lo que es sensible al cambio del ciclo de trabajo ocurriendo extraños errores. Para evitar la sensibilidad al ciclo de trabajo y a los armónicos, existen detectores de fase más elaborados como el comparador CD4046, que está elaborado con 4 flip-flops. Normalmente, cuando más complicados son los detectores, menor es la máxima frecuencia de trabajo. A continuación, la diferencia de fases ingresa al filtro paso abajo, tal que al pasar por el comparador de fases se crean frecuencias altas que tienen que ser filtradas. Los productos de alta frecuencia tales como FS más FO, 2FS, 2FO, etc. son eliminadas por el filtro paso abajo de FS. El filtro paso abajo está formado por una red RC y su ecuación de frecuencia de corte está definida por frecuencia de corte es igual a 1 dividido para 2pi por RC. Su función de transferencia es la siguiente. De importancia: gracias a la etapa del filtrado del circuito PLL se puede producir una señal de salida con mayor precisión, estabilidad y menor ruido. Por ende, el filtro nos define el orden y el tipo del PLL, y es el único elemento en el que hay libertad de elección de ganancia, polos y ceros. El VCO es un oscilador controlado por voltaje, oscila libremente a una frecuencia determinada por una red RC o LC. Es encontrado en muchas aplicaciones como el conocido circuito tanque o sintonizado. Este tiene un sistema cerrado que hace que el circuito oscile como el oscilador LC de Colpitts. Este utiliza un inductor y dos condensadores en una disposición que permite la generación de una señal de salida con frecuencia variable controlada por voltaje. Este tipo de VCO se utiliza en aplicaciones como sintetizadores de música y sistemas de comunicación, en los que se tiene una configuración con MOSFET, VJT y amplificadores, o el Hartley, que emplea un capacitor y dos inductores, en una configuración que permite la generación de señales de frecuencia variables controladas por voltaje. Este tipo de VCO también se encuentra en sintetizadores y sistemas de comunicaciones, en los que se tiene una configuración con MOSFET, VJT y amplificador. Finalmente, si la diferencia de fases es lo suficientemente baja para que el filtro paso abajo no la atenúe ni la desfase en exceso, el BD controlará el VCO, tendiendo a reducir la diferencia de frecuencias hasta que se iguale. Es decir, que una vez que se sincronizan BO y BS, la frecuencia de entrada va a ser igual a la frecuencia de salida. Por ende, el detector de fase entrega una tensión B con una componente continua y estable, necesaria para que el VCO iguale a la frecuencia de la señal de referencia. Los PLL se usan básicamente para control de motores y servomecanismos. Los amplificadores de lazo de fase se utilizan para controlar con precisión la posición y la velocidad de los motores y servomotores. Comunicaciones y sistemas de telecomunicaciones. Se utiliza para amplificar y sincronizar señales en transmisores y receptores de radio y televisión.
Recepción de señales satelitales de satélites no geoestacionarios. Circuitos de reloj y osciladores de precisión, para mantener una frecuencia y fase constante en sistemas de reloj. Equipos de medición y otros dispositivos de alta precisión. Sistemas de seguimiento de fase. Se utilizan en aplicaciones que requieren el seguimiento preciso de la fase entre dos señales, como sistemas de comunicación inalámbrica y radares. Y así llegamos al final de este video sobre amplificadores PLL, desde la transmisión de datos de nuestras redes inalámbricas hasta la mejora de calidad de nuestras señales de radio y televisión. Los amplificadores PLL están en todas partes mejorando nuestra vida cotidiana.